Era un sábado como cualquier otro, con el aire cargado de esa calma que acompaña los fines de semana. Decidí dedicar el día a ordenar mi armario, una tarea que había pospuesto por semanas. Mientras removía cajas y doblaba ropa, mis manos tropezaron con una prenda que no había visto en años, una vieja falda que había sido mi favorita en tiempos pasados. Al sostenerla, una avalancha de recuerdos me invadió, eran memorias de una etapa donde la confianza era mi aliada y todo parecía más sencillo. La nostalgia me llevó a probarla, casi como un juego. Cuando finalmente me miré en el espejo, me vi atrapada entre risas y un extraño sentimiento de sorpresa. La falda, aunque ajustada y reveladora, me hizo sentir una chispa de esa versión pasada de mí misma. Sin embargo, el momento no duró mucho. Un golpe firme en la puerta rompió mi concentración. Giré la cabeza, sobresaltada. No esperaba a nadie, y el inesperado sonido me llenó de curiosidad e incertidumbre. Dejé la falda a un lado y caminé hacia la puerta, preguntándome quién podría ser. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, allí estaba mi sobrino Diego, con una bolsa de herramientas en una mano y esa sonrisa segura que siempre había sido su sello distintivo. Había crecido tanto, con 23 años ya no era el niño que recordaba, sino un hombre con una presencia que no pasaba desapercibida. «Tía, me llamaste por el grifo que gotea, ¿lo recuerdas?», dijo con un tono relajado, aunque mi mente estaba luchando por recordar ese detalle. Asentí con una ligera sonrisa y lo invité a pasar, aún algo desconcertada. Mientras Diego cruzaba el umbral, sentí una extraña incomodidad. Mi atuendo, una camiseta vieja y la falda que había encontrado ese mismo día, parecía demasiado casual para recibir visitas, pero traté de no darle importancia. Le señalé el camino hacia el baño, indicando que el grifo estaba al fondo del pasillo. Sin embargo, al hacerlo, percibí algo inusual en su expresión. Sus ojos se detuvieron en mí por un instante más de lo necesario, antes de apartar la mirada rápidamente. Me esforcé por ignorar la sensación de ser observada, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Mientras caminaba hacia el baño con su bolsa de herramientas, noté cómo llenaba el espacio con su presencia tranquila pero firme. Todo en él, desde su manera de andar hasta su postura, parecía haber cambiado desde la última vez que lo vi. Había algo en el aire, algo que no podía explicar, pero que comenzaba a despertar una inquietud que no lograba sacudirme. Mientras Diego trabajaba en el grifo, traté de concentrarme en reorganizar mi ropa, un esfuerzo por distraerme de la extraña sensación que comenzaba a instalarse en mi mente. Sin embargo, esa sensación era persistente, como un murmullo constante que no podía ignorar. Cada vez que pasaba cerca del baño, tenía la impresión de que sus ojos me seguían por unos instantes más de lo que era habitual. Cuando lo miraba directamente, rápidamente apartaba la mirada, pero el leve rubor en su rostro me decía que había algo más. Me convencí a mí misma de que estaba exagerando, de que mi mente estaba creando algo donde no lo había. Sin embargo, justo cuando estaba empezando a sentirme un poco más cómoda, Diego rompió el silencio de una manera inesperada. «Tía, esa falda te queda bien». «No recuerdo haberte visto usar algo así antes», dijo con una expresión neutral, pero el tono de su voz tenía un matiz que no pude descifrar del todo. Me detuve en seco, sintiendo como sus palabras me tomaban por sorpresa. Fue un cumplido sencillo, pero había algo en la manera en que lo dijo que me dejó desconcertada. Respondí con una risa nerviosa, tirando del dobladillo de la falda en un intento de distraerme, aunque en mi interior la incomodidad comenzaba a crecer. A pesar de mi esfuerzo por restarle importancia, la forma en que lo dijo se quedó conmigo, como una sombra persistente que me seguía incluso cuando intentaba olvidarlo. Esa noche, mientras intentaba relajarme en el sofá con una taza de té caliente, mi teléfono vibró inesperadamente. Era un mensaje de Diego: «Hoy te veías diferente». Me detuve por un momento, leyendo esas palabras con detenimiento. El comentario era breve, pero había algo en el que me hizo sentir un leve escalofrío. Traté de interpretarlo de la manera más inocente posible, convenciéndome de que quizá era solo un comentario casual. Respondí con algo neutral: «Gracias,
Solo estaba probándome ropa vieja. Pensé que eso pondría fin a la conversación. Sin embargo, su respuesta llegó casi de inmediato: «Te veías realmente bien». Sentí como mi corazón daba un vuelco. Esa frase, aunque sencilla, llevaba un tono que no podía ignorar. Dejé el teléfono sobre la mesa, tomando un momento para procesar lo que acababa de leer. Quizá estaba malinterpretando todo. Quizá simplemente intentaba ser amable. Pero su insistencia empezaba a plantar una semilla de incomodidad en mi interior. Miré la pantalla nuevamente, intentando decidir cómo responder. Opté por otro mensaje neutral, aunque mi mente ya estaba inundada de preguntas. La insistencia de Diego no solo me inquietaba, sino que también me hacía cuestionar el significado detrás de sus palabras. Esa noche, a pesar de mi esfuerzo por olvidarlo, las frases de Diego se quedaron conmigo, repitiéndose en mi mente como un eco persistente. Al día siguiente, Diego apareció en mi puerta sin previo aviso. Su actitud, notablemente diferente a la usual, llevaba un peso que podía sentirse desde el primer momento. Había algo en su expresión que me hizo fruncir el ceño, estaba mucho más serio de lo habitual, como si llevara días reflexionando sobre algo que no podía callar. Sobre lo de anoche, no quería incomodarte, pero no puedo dejar de pensar en lo que siento, comenzó con una voz suave pero firme, deteniéndose unos segundos como si temiera mi reacción. Sus palabras, tan directas, me dejaron sin aliento. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero las emociones encontradas nublaban mis pensamientos. Con un nudo en la garganta, intenté explicarle que lo que estaba diciendo no estaba bien. Traté de encontrar las palabras adecuadas, pero mi voz temblaba mientras le recordaba que nuestra relación era puramente familiar, que no había lugar para esos sentimientos que parecía estar describiendo. Sin embargo, su mirada, fija en la mía, era un espejo de emociones mezcladas: arrepentimiento, confusión, esperanza. No había enojo ni desafío, solo una sinceridad tan cruda que me desarmaba. Ese momento, cargado de tensión y vulnerabilidad, hizo que todo se sintiera más complicado de lo que ya era. Las palabras no parecían suficientes para cerrar aquella brecha invisible que había surgido entre nosotros. Después de pedirle que se fuera, encontré una carta deslizada bajo la puerta, el papel ligeramente arrugado como si hubiese dudado antes de dejarla. Al recogerla, sentí una mezcla de curiosidad y temor. Al abrirla, las primeras líneas ya eran un golpe directo a mis emociones. Diego había expresado sus sentimientos de una forma tan abierta y desprovista de filtros que me quedé sin aliento. En la carta, explicaba cómo sus pensamientos habían estado dominados por lo que sentía hacia mí, describiendo una admiración profunda que había crecido con el tiempo. Aseguraba que, aunque entendía lo inapropiado de sus sentimientos, no podía ignorarlos. También dejaba claro que respetaría cualquier decisión que tomara, si quería que se alejara para siempre, lo haría, pero necesitaba que supiera lo que sentía. Cada palabra estaba cargada de emociones que me resultaban difíciles de procesar. Podía sentir su lucha interna en cada frase, su intento de encontrar un equilibrio entre lo que sentía y lo que sabía que estaba mal. Mientras leía, mi mente se llenó de preguntas: ¿cómo había llegado a este punto? ¿Había hecho algo que alimentara esos sentimientos sin darme cuenta? La carta me dejó en un estado de confusión total. No sabía si sentirme enojada por lo inapropiado de la situación, halagada por la sinceridad con la que me veía o simplemente asustada por las implicaciones de sus palabras. Me senté en el sofá con el papel entre mis manos, incapaz de tomar una decisión inmediata. Era evidente que esta situación no podía ignorarse, había cambiado algo entre nosotros, y enfrentarlo sería inevitable. Esa noche, mientras intentaba relajarme después de un día emocionalmente agotador, mi teléfono sonó de manera insistente. La voz al otro lado me informó que Diego había tenido un accidente y que preguntaba específicamente por mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras me apresuraba a recoger las llaves y salir rumbo al hospital, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de temor y preocupación inundando mis pensamientos. Al llegar, recorrí los pasillos blancos y silenciosos del hospital hasta encontrar su habitación. Diego estaba recostado en la cama, con un brazo en cabestrillo y algunos raspones visibles en su rostro. Al verme, sus ojos brillaron con un alivio que me hizo sentir una punzada de emoción y culpa. «Estoy bien»,
dijo con una sonrisa débil, intentando tranquilizarme, pero su mirada tenía una intensidad que no podía ignorar. Me senté a su lado, tomando su mano con cuidado. ¿Qué fue lo que pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. Diego se encogió de hombros levemente, como si quisiera restarle importancia. Un conductor distraído, nada demasiado serio. Pero cuando pensé que podría no salir de esto, solo podía pensar en ti, confesó con una voz quebrada que me dejó sin palabras. Intenté desviar la conversación, enfocándome en su recuperación y asegurándome de que estuviera recibiendo la atención necesaria. Sin embargo, él volvió al tema con una determinación que me dejó desarmada. Esto no es pasajero para mí, tía. Lo que siento no va a desaparecer solo porque lo ignoremos, continuó, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me resultaba difícil sostener. Me encontré dividida entre el deseo de consolarlo y la necesidad de establecer un límite claro. Sabía que este momento sería un punto de inflexión en todo lo que había sucedido entre nosotros. Antes de irme, Diego me detuvo con un ademán, como si reunir el valor para lo que estaba por hacer le hubiera tomado todo el día. Lentamente me extendió un álbum con tapas de cuero desgastadas. Quiero que tengas esto, dijo con una voz suave pero cargada de emoción. Al abrirlo, descubrí fotos de momentos familiares que abarcaban años de nuestra historia compartida. Pero no eran solo fotos, cada una iba acompañada de notas escritas a mano que reflejaban detalles que había pasado por alto. Las palabras de Diego eran un tributo a mi fortaleza, mi alegría, y mi generosidad, cualidades que nunca imaginé que él valorara tan profundamente. Siempre admiré cómo enfrentaste los desafíos de la vida, decía una nota junto a una foto de una reunión familiar donde yo estaba organizando a todos con una energía desbordante. Otra, junto a una imagen mía abrazando a mi hermana, hablaba de la calidez que siempre transmites, incluso en los momentos más difíciles. Cada palabra se sentía como un susurro de aprecio que había estado oculto hasta ahora. Sin embargo, mientras pasaba las páginas, la profundidad de sus sentimientos se hacía cada vez más evidente. Esto no era solo un gesto de gratitud o un simple regalo, era un reflejo de cómo me había visto a través de los años, con una intensidad que ahora me resultaba desconcertante. Las últimas páginas contenían más que fotos, había cartas dobladas con cuidado, como si cada una fuera un fragmento de sus pensamientos más profundos. El álbum no solo me conmovía profundamente, sino que también me dejaba con una confusión desgarradora. Era evidente que estos sentimientos habían estado creciendo durante mucho tiempo, y eso hacía que enfrentar esta realidad fuera aún más complejo. Me quedé con el álbum en las manos, incapaz de mirar a Diego directamente. Sentía que cada página era una declaración de algo que no había querido reconocer antes, algo que ahora era imposible ignorar. Diego volvió a buscarme con una determinación que casi podía palparse en el aire. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y vulnerabilidad, como si cada palabra que estaba a punto de decirle costara un esfuerzo inmenso. Si quieres que me aleje, lo haré, comenzó, su voz temblando ligeramente. Pero necesito saber si hay algo que sientas también, agregó, sus ojos fijos en los míos, buscando desesperadamente una señal, una respuesta. Su pregunta me desarmó, dejando al descubierto la fragilidad que intentaba esconder. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Sentía el peso de su mirada, pero también el de mis propias emociones, que luchaban por encontrar una salida coherente. Sabía que debía ser clara, que no había lugar para ambigüedades. Eres mi sobrino, Diego, comencé con una voz firme pero suave, dejando que cada palabra se asentara antes de continuar. Eso nunca cambiará, pero esto tiene que parar. Mis palabras parecían cortar el aire entre nosotros, trayendo consigo un alivio doloroso. Su rostro, que al principio mostraba un destello de esperanza, se transformó en una expresión compleja, una mezcla de alivio y tristeza que no intentó ocultar. Sus hombros se relajaron ligeramente, como si la tensión que había acumulado finalmente comenzara a disiparse, aunque no sin dejar cicatrices. Lo entiendo, respondió con un tono que reflejaba tanto aceptación como resignación. Había madurez en su manera de aceptar mis palabras, pero también una tristeza latente que me hizo preguntarme cuánto le había costado llegar a ese punto. A pesar de lo complicado que fue todo, ambos entendimos que necesitábamos dar espacio a la situación para evitar que las emociones nos desbordaran. Le sugerí que buscara ayuda profesional, alguien con quien pudiera hablar abiertamente para entender mejor lo que sentía y encontrar una forma saludable de manejarlo. Diego aceptó, aunque su expresión reflejaba una mezcla de alivio y resignación. Fue un paso difícil pero necesario para ambos.
Mientras tanto, yo también reflexioné profundamente sobre lo sucedido. Me di cuenta de que, aunque los límites habían estado claros para mí, tal vez no los había comunicado de manera tan evidente. Esto me llevó a pensar en cómo manejar estas situaciones en el futuro, recordándome que los lazos familiares, aunque fuertes, también pueden ser delicados si no se manejan con cuidado. El proceso de sanación fue lento y no estuvo exento de momentos de duda y confusión. Había días en los que me preguntaba si había tomado las decisiones correctas o si podía haber hecho algo diferente para evitar llegar a ese punto. Sin embargo, con el tiempo, ambos comenzamos a encontrar nuestra paz. Diego, con el apoyo adecuado, logró canalizar sus sentimientos de una manera más saludable, mientras yo aprendí la importancia de establecer límites claros y abordarlos de frente cuando sea necesario. Aunque fue una experiencia dolorosa, también nos permitió crecer como individuos. Aprendimos a valorar lo que realmente importa, la familia y el respeto mutuo. A pesar de todo, logramos preservar ese vínculo esencial sin comprometer la integridad de nuestra relación, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para el aprendizaje y la reconstrucción.